La iglesia de Cristo y queremos serle fiel y cantamos alabanza que con sangre nos... ¿Qué esperamos nosotros dentro del desarrollo de un niño? Nosotros también esperamos que un niño, conforme va pasando el tiempo, vaya creciendo, ¿verdad? Vaya ganando tamaño, vaya ganando peso. También eso es parte del desarrollo y del crecimiento de un niño. Si aquel niño, hermano, no está creciendo en estatura, usted puede ver que hay niños ya de 2 años y su niño pareciera que no tuviera 1 año todavía. Usted va, lo lleva al nutricionista para ver qué es lo que está pasando, porque preocupa, hermanos, preocupa. Entonces, estos son partes del desarrollo de todo ser humano, que desde el momento que nace empieza su desarrollo, empieza su crecimiento, y todos esperamos ese desarrollo y ese crecimiento. Si no lo vemos, entonces nos preocupamos y acudimos también al médico o al especialista con quien corresponda visitar. Habiendo dicho esto, hermanos, lo mismo sucede en la vida cristiana. Lo mismo se espera en la vida cristiana, ¿no lo creen? En el momento en el que nosotros como cristianos nacemos, ¿sabe, hermanos? Necesitamos ir desarrollándonos y creciendo espiritualmente también. Así como un niño se va desarrollando, empieza a dar sus primeros pasos, empieza a pronunciar sus primeras palabras, empieza a ganar tamaño, estatura, peso. Lo mismo se espera de nosotros como cristianos. Empezamos a dar nuestros primeros pasos como cristianos, empezamos a dar, digamos, nuestras primeras palabras como cristianos, empezamos a crecer en estatura como cristianos. Pero ¿qué sucede si nosotros nacemos en el cristianismo y nos quedamos, pasa el año y nos quedamos como que si seguimos teniendo un mes? ¿Qué sucede si nosotros avanzamos, el tiempo pasa, pasan 3 años y nosotros nos quedamos como que si todavía tenemos 2 meses? ¿Nos preocupamos, hermanos, o no nos preocupamos? Deberíamos preocuparnos. Deberíamos, hermanos, saber qué me está pasando. Así como nos preocupamos por los niños, así como nos preocupamos por nuestros hijos, ver que su desarrollo se está estancando, no es un desarrollo normal, nosotros también debemos de preocuparnos en nuestro desarrollo. Y aquí nosotros acabamos de ver en el capítulo 2, versículo 52 de Lucas, que nuestro Señor Jesucristo, hermano, nuestro Señor Jesucristo tenía un desarrollo normal. Dice aquí la palabra del Señor, la Biblia nos enseña 3 aspectos en el desarrollo que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué desarrollos tuvo nuestro Señor Jesucristo? Que nuestro Señor Jesucristo crecía y se desarrollaba en sabiduría, en gracia y en estatura. Nuestro Señor Jesucristo iba creciendo. Nuestro Señor Jesucristo se iba desarrollando. Cuando nuestro Señor vino a esta tierra, estaba sujeto a la naturaleza, digamos, a la naturaleza humana. Nuestro Señor Jesucristo nació y vino a formar parte de nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo tuvo que desarrollarse naturalmente como todos y cada uno de nosotros. Como Dios, hermanos, como Dios, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no necesita desarrollarse, porque Dios, hermanos, es perfecto. Dios es pleno en todo. Y Dios no necesita desarrollarse ni en tamaño, ni en gracia, ni en sabiduría, porque Él es Dios. ¿Necesita Dios crecer en sabiduría? No. Dios es sabio en todo, hermano. Dios todo lo sabe. ¿Necesita Dios crecer en tamaño? No, porque Dios es eterno. Y Dios no está sujeto a esta naturaleza. Pero cuando Él se hizo carne, cuando Él tomó la forma de hombre, vino y quedó sujeto a la naturaleza. Y allí sí, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se hizo hombre, tuvo que desarrollarse en estos aspectos. Obligatoriamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tuvo que crecer y desarrollarse
físicamente. Él nació de una mujer, sí. Cuando él nació, desde el momento de su nacimiento, él tuvo que empezar a desarrollarse físicamente. Así como todos nosotros, así como todos nuestros hijos, hermanos, nuestro Señor tuvo que ir creciendo físicamente. Él tuvo que crecer en sabiduría también. Pero ¿qué significa que nuestro Señor Jesucristo tuvo que crecer en sabiduría? La sabiduría, a veces nosotros pensamos, esta persona sí es sabia porque hace las cosas, digamos, hace muchas cosas. Pero cuando la Biblia habla de sabiduría, se refiere más bien, hermanos, al estilo de vida que honraba a Dios. Jesucristo era sabio y crecía en sabiduría porque él iba aprendiendo a honrar y a sujetarse a Dios. Él aprendió eso, a sujetarse a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, él tuvo que aprender obediencia también. Tuvo que aprender a sujetarse al Padre. Entonces, cuando nosotros hablamos y escuchamos en la Biblia que nuestro Señor crecía en sabiduría, quiere decir que él iba aprendiendo a honrar a Dios, a sujetarse al Padre. Sabiduría no significa la capacidad, digamos, o tener inteligencia para resolver ciertos problemas de matemática. Sabiduría significa la capacidad de honrar, de temer y de sujetarse a Dios. Somos nosotros personas sabias, hermanos. Jesucristo lo aprendió y Jesucristo se fue desarrollando en estos aspectos. Sus decisiones, sus actividades, sus intereses y sus prioridades estaban alineados a todas aquellas cosas que honraban al Padre. ¿En qué se interesaba nuestro Señor Jesucristo? En honrar al Padre. ¿En qué se interesaba nuestro Señor Jesucristo? En obedecer al Padre. ¿Cuáles eran los intereses de nuestro Señor Jesucristo? En todas aquellas cosas que estaban alineadas con el Padre. Muy poco sabemos nosotros de la niñez y de la adolescencia de Jesús. Casi no sabemos nada. La Escritura calla con respecto a la niñez y adolescencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero leamos ahí en Lucas capítulo 2, versículo 41. Mire los intereses y las actividades que atraían al Señor Jesucristo. Lucas 2:41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te buscamos con angustia. ¿Qué era lo que le interesaba a nuestro Señor Jesucristo durante parte de su niñez y adolescencia? ¿Sabe cuáles eran los intereses de nuestro Señor Jesucristo? Y esto le ayudaba a crecer en sabiduría y en gracia delante de Dios. ¿Sabe cuáles eran los intereses de él? Estar en la casa del Padre, meditando en la ley. Eso era lo que atraía al Señor Jesucristo: meditar en la ley del Padre, meditar en la ley de Dios. Las palabras ciertas que dice el salmista cuando habla acerca de que la palabra del Señor era como una delicia para él, era como la miel, más dulce que la miel. Deseaba tanto la palabra del Señor el salmista, que lo compara como aún más dulce que la miel. Bueno, para nuestro Señor Jesucristo era un deleite sentarse a meditar la palabra del Señor. Por esta razón, nuestro Señor Jesucristo no solamente crecía en estatura, sino que también crecía en sabiduría y en gracia, porque él meditaba en la ley de Dios. Ya de adultos sí sabemos nosotros un poco más de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo de adulto? Dice que su costumbre era entrar a las sinagogas
Era la costumbre de él entrar a las sinagogas. Leía la palabra del Señor, enseñaba la palabra de Dios, y durante su ministerio, nuestro Señor Jesucristo enseñaba en las sinagogas, en las plazas, el evangelio de salvación, el evangelio del reino. Nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a nosotros lo vemos, entregado intensamente a la oración. Oraba intensamente nuestro Señor Jesucristo, dedicaba gran tiempo para orar al Padre Celestial. Si él tenía alguna aflicción, ¿a quién se dirigía? En oración a Dios, al Padre. Así que Jesucristo es nuestro modelo, hermano. Jesucristo es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Así como ocurrió en el desarrollo físico de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo sujeto a esta naturaleza humana y tuvo que crecer, tuvo que desarrollarse física, intelectual, emocional y espiritualmente. Si Él tuvo que desarrollarse, imaginémonos nosotros, hermanos. ¿No cree que también tenemos que trabajar en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual? No podemos conformarnos nosotros, ya nací, ya soy una nueva persona. No podemos conformarnos a quedarnos solamente como niños recién nacidos, sino que tenemos que anhelar ir creciendo y creciendo cada día. Veamos qué dice la carta a Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Está usted creciendo espiritualmente, hermano? ¿Está usted creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Sabe? Cuando alguien está creciendo, hay evidencias de que hay crecimiento. ¿Sabe cuáles son esas evidencias? El mismo versículo aquí de Colosenses lo dice. ¿Cuáles son? Los frutos. Los frutos. Cuando algo está creciendo, cuando algo se está desarrollando como debe de ser, la evidencia es que hay frutos, hermanos. Hay frutos. Cuando usted siembra algún palo de fruta, una planta que da fruta, usted lo hace con el propósito de que con el tiempo usted coseche de la fruta de aquello que sembró. Si usted siembra un palo de mango, usted espera que a los años, usted espera cosechar mangos de aquel palo. Usted espera. Usted espera comer y aprovechar aquello que sembró. Pero si usted sembró algo y pasan los 2 años, y pasan los 3 años, y pasan los 4 años, y usted sembró aquella planta con el propósito de cosechar de su fruto, pero han pasado 4 y 5 años, ¿qué cree que se debe de hacer? Hay que cortar, porque se está desaprovechando la tierra, porque no está obteniendo el fruto que se necesita. Entonces, como cristianos, nosotros necesitamos mostrar nuestro crecimiento y desarrollo, y esto se conoce a través de los frutos que damos. Como cristianos, nosotros ahora, como personas que hemos nacido de nuevo, tenemos que mostrar el crecimiento y el desarrollo que estamos teniendo en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, antes de que nosotros viniéramos a Cristo, la mayoría de nosotros teníamos un lenguaje que no era muy correcto, o tal vez teníamos una forma de expresarnos que no era la adecuada. Tal vez nosotros explotábamos fácilmente. Tal vez nosotros, antes de ser cristianos, teníamos un modo de tratar a otras personas que no era la correcta. Menospreciábamos, aborrecíamos, le hablábamos mal a las personas. Esto sucedía antes de que nosotros llegáramos a ser cristianos, ¿verdad? Pero ahora
que nosotros venimos al cristianismo, ahora que nosotros somos parte del pueblo de Dios y como naturalmente debe suceder, debe haber frutos de nuestro desarrollo y crecimiento, nuestro lenguaje, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de tratar a los demás. ¿Sabe qué sucede? Va cambiando, ¿verdad? Va cambiando. Si usted tenía un lenguaje feo, usted tenía un lenguaje vulgar, ahora usted ya poco a poco va controlando ese lenguaje que usted tenía. Si antes usted tenía una forma de expresarse, porque hemos escuchado a veces a personas, yo me acuerdo cómo era este hombre o esta mujer que era bien arrebatado, que decía las cosas y no le importaba si ofendía a las personas. Y no le importaba si alguien se disgustaba. Bueno, ahora dice las cosas, sigue diciendo la verdad, pero lo hace de una manera más cuidadosa. De una manera en la que ahora, en lugar de destruir, edifica, construye. Ya no se expresa de una manera arrebatada, ¿verdad? Si antes, hermanos, nosotros menospreciábamos a las personas, a nuestro familiar, a nuestros amigos, a alguien, le hacíamos de menos, los pisoteábamos tal vez con nuestra forma de tratarlos, ahora ya mostramos un cambio en nuestra vida. Y esas personas a quienes tal vez nosotros menospreciábamos, notan ese cambio en nuestra vida. Algo le ha pasado. Es que ¿sabe qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es de que va desarrollándose espiritualmente. Como cristiano va creciendo. Como cristiano va dejando todas estas cosas. Antes tal vez, hermanos, había la vestimenta. Tal vez era una vestimenta vulgar, hermanos, y era una vestimenta que daba mucho que hablar. Ahora, ese tipo, su vestuario, ahora va siendo más decente, ¿verdad? Porque está dando frutos, porque se está desarrollando espiritualmente. Sus intereses, sus amistades van cambiando, y no es que debe dejar esas amistades que tenga, no, sino que ya no le provoca lo mismo que le provocaba antes. Usted antes se sentía bien, se sentía contento, contenta, alegre en medio de aquella fiesta, en medio de aquellas conversaciones, en medio de aquellos relajos que no eran sanos. Ahora usted ya no se siente a gusto. Ahora usted ya no le siente el gozo, aquella forma de aquellos intereses y aquellas amistades. ¿Por qué? Porque usted va cambiando, porque usted se va desarrollando. Entonces, ¿por qué sucede todo esto, hermano? ¿Saben por qué? Porque usted está creciendo espiritualmente. Ahora bien, si usted era una de las personas que antes de venir al cristianismo tenía un lenguaje vulgar, tenía una forma de expresarse muy horrible con las demás personas, menospreciaba a los demás, su vestimenta daba mucho que hablar, sus intereses y sus amistades eran tan negativas y de mala influencia, y usted, ahora que es cristiano, sigue teniendo el mismo modo de hablar, las mismas expresiones, la misma forma de tratar a las demás personas, la misma forma de vestirse, los mismos intereses, ¿sabe qué sucede? No está creciendo espiritualmente. Allí hay un problema. Hay algo que no le está desarrollando, no le está permitiendo que usted se desarrolle como debe de ser, hermano. Hay un problema. Solamente mirémonos, hermanos, y seamos honestos con nosotros mismos. ¿Cómo usted habla? ¿Habla usted como hablaba antes? ¿Cómo usted trata a los demás? ¿Trata usted a los demás como los trataba antes? Esta es una forma de hacernos una evaluación. Estoy creciendo espiritualmente. Estoy avanzando en mi vida. Me estoy desarrollando como debe desarrollarse un cristiano. Si esto, hermanos, todavía está en nuestra vida, si estas cosas del pasado siguen estando en nuestra vida, hermanos, tenemos un problema,
Y así como cuando acudimos al médico, cuando vemos que nuestros niños no se están desarrollando normalmente, nosotros necesitamos abrir nuestro corazón y acudir al médico que es Dios, hermano, y que verdaderamente transforme nuestro corazón. Si hay este tipo de cosas todavía. ¿En qué momento nosotros venimos a ser cristianos? Bueno, el Evangelio de Juan nos dice claramente, el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo nos dice que el nacimiento de un cristiano ocurre cuando él nace del agua y del Espíritu. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:7 dice: os es necesario nacer de nuevo. ¿En qué momento nosotros nacemos? Cuando por fe venimos a Cristo, hermano. Cuando por la fe nosotros entregamos nuestra vida y nuestro corazón al Señor, nosotros nacemos de nuevo. Cuando por la fe nosotros salimos de aquellas aguas, ese momento se marca el comienzo de una nueva vida. Desde ese momento, según Juan capítulo 3, nosotros nacemos de nuevo. Por lo tanto, hermanos, desde ese momento usted empezó o debe de empezar a crecer y a desarrollarse espiritualmente. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio, hermano? ¿Cuántos años tenemos como cristianos? El problema, hermanos, ¿sabe cuál es? Yo puedo tener 25 años de ser cristiano. Yo puedo tener 25 años desde el día en que nací de nuevo. Sí, yo puedo tener 25 años. Pero realmente, hermanos, mi vida cristiana, mi desarrollo y mi crecimiento espiritual, ¿de cuántos años verdaderamente parece? ¿De cuántos años es usted espiritualmente? ¿Tiene usted un año de nacer de nuevo? ¿Tiene usted 2 años, 3 años, 15 años, 10 años? Usted puede tener 10 años desde que usted nació, pero ¿de cuántos años parece usted? O podríamos pensar, ¿de cuántos meses parecemos nosotros? Entonces debe de haber el fruto. Es necesario para que nosotros, hermanos, seamos conscientes de nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Tenemos que vernos a nosotros mismos qué frutos estamos dando. Y esto se lo dijo el apóstol Pablo a los hermanos allá en Corinto. Vayamos en la primera carta a los Corintios y busquemos en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Estas son palabras no muy agradables, hermanos, pero es la verdad lo que el apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos de la iglesia de Corinto. Dice así, 3:1 de primera de Corinto. De manera que yo, dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mira estas palabras del apóstol Pablo. Yo no puedo hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ustedes todavía parecen niños, le dice el apóstol Pablo a esta iglesia. Pero sigue el versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois niños carnales. Ustedes, dicen, todavía parecen niños carnales. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente estos hermanos de Corinto se habían quedado estancados en su vida espiritual. Los frutos que ellos estaban teniendo, usted puede seguir leyendo, había mucho pleito entre los hermanos en Corinto. Había mucho problema entre los hermanos allá en la iglesia. Peleas que se daban entre aquellas personas que no eran cristianas, se daban entre la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes parecen niños. Y yo a ustedes no les puedo hablar como a personas maduras, como a personas espirituales, porque ustedes todavía parecen niños.
sea que los hermanos no se estaban desarrollando, no estaban creciendo como debería de ser. Seguían hablando como hablaban antes. No habían cambiado en nada su forma de expresarse entre ellos. ¿Sabe, hermanos? Cuando nosotros no maduramos, no crecemos y no nos desarrollamos en nuestra vida cristiana como debe de ser, también hay evidencias de la falta de desarrollo. Así como mencioné, hay evidencias cuando nosotros nos desarrollamos, cambian muchas cosas. De la misma manera, hermanos, hay evidencias cuando nosotros seguimos comportándonos como niños espirituales y no nos desarrollamos. ¿Cuáles son estas evidencias? Nos seguimos portando como personas carnales. Seguimos peleando entre nosotros. Seguimos tratando a los demás con indiferencia. Seguimos hablando y expresándonos como cuando antes de ser cristianos. Estos son frutos, hermanos. No hay interés de venir a la iglesia. No hay interés de leer la palabra. Son evidencias, son frutos de no crecer espiritualmente. ¿Ha crecido usted espiritualmente? ¿Se ha desarrollado usted espiritualmente? Dicen, hermanos, que usted puede tener una respuesta muy clara si usted es sincero, Hágase ese autoexamen. Normalmente los colegios hacen eso. Hacen exámenes para ver si hay progreso en los estudiantes, ¿verdad? Cada fin de trimestre hay exámenes para ver si hay progreso, si hay un avance. Si nosotros nos hiciéramos un examen, si usted tendría que hacerse un examen para evaluar su desarrollo como cristiano, su crecimiento como cristiano, hagamos lo siguiente. Pongamos la primera pregunta. Pregunta número 1. ¿Cómo se expresa usted? ¿Cómo se expresa usted? Respóndase usted esa pregunta. Y esa respuesta le va a traer a su mente, a su corazón, si usted es sincero, si usted es honesto, le va a dictar y le va a decir, estás creciendo o estoy creciendo, estoy desarrollándome como cristiano. Segunda pregunta, ¿cómo tratas a tus semejantes? ¿Los menosprecias como antes o has cambiado el trato hacia tus semejantes? Respondas esa pregunta. Y esa respuesta va a dar evidencia si usted se está desarrollando como verdadero cristiano, si usted está creciendo como cristiano. Pero si la respuesta es negativa, hermanos, sigues igual como antes, hay problemas. ¿Cuáles son? Tercera pregunta, ¿qué tipo de intereses y amistades usted prefiere? ¿Cuáles son sus intereses? Bueno, antes mis intereses eran los juegos, las fiestas, ¿qué más? Los bailes, esos eran mis intereses. Ahora mis intereses son ir a la iglesia, leer la Biblia, a ver qué hay que hacer en la congregación. Esos son mis intereses. ¿Sabe qué está pasando? Ustedes se están desarrollando espiritualmente. Es sencillo darse cuenta si nos estamos desarrollando y creciendo. El problema es cuando hay falta de sinceridad y de honestidad con nosotros mismos, porque nos engañamos a nosotros mismos. Entonces es muy importante, hermanos, hacerse este tipo de evaluación para comprobar si estamos o no creciendo y desarrollando como ser. ¿Cómo nos vamos a desarrollar nosotros espiritualmente, hermanos? Voy a darles, hermanos, en este momento 3 formas que nos van a ayudar a desarrollarnos como debe de ser en nuestra vida cristiana. 3 formas que debemos de tomar en cuenta para ir desarrollándonos en nuestra vida cristiana. Primero, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Primer consejo, hermanos, para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos como debe de ser en nuestra vida cristiana. Lo primero, hermanos, es dejémonos guiar. Déjese guiar, hermanos. Déjese guiar. ¿Acaso no hacemos esto con los niños? Y lo empezamos a agarrar de las manos, y lo llevamos para que dé sus primeros pasos y poco aquí, ahí va dando sus pasos. Así que nosotros tratamos de guiar a nuestros hijos y de ayudarles para que vayan dando sus primeros pasos. Vamos enseñándoles a que den sus primeras palabras y vamos también, hermanos, ayudándoles para que se vayan desarrollando y creciendo como debe de ser. Nosotros los guiamos en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Como cristianos necesitamos dejarnos guiar, hermanos. Y para eso hay hermanos y hermanas que han sido capacitados por Dios, que tienen sabiduría de Dios para poder orientarle, para poder guiarle, para poder tomarle de la mano, digamos, y empezar a dar sus primeros pasos. Déjese guiar. Déjese guiar. Necesita dejarse guiar. Dice aquí una vez más la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Cuando alguien le ayuda, cuando alguien le da un consejo, le orienta, cuando alguien le da una exhortación, lo que está haciendo es ayudarle para que usted pueda crecer correctamente en su vida espiritual. Porque tal vez usted está dando un paso, pero lo está dando desviado. Se está desviando del camino. Entonces aquellos hombres y aquellas mujeres que cuentan con la ayuda del Señor, con la sabiduría de Dios, le ayudan a usted para que lo tomen de la mano y le enderezcan por el camino. Eso es dejarse guiar. Déjese guiar, hermano. A veces no nos gusta que nos hablen, a veces no nos gusta que nos digan el problemita que estamos teniendo. Por ahora es un problemita, pero no esperemos a que después se convierta en un problemón, hermano, un problemón. Dejémonos guiar, déjese guiar. Tal vez usted diga: a mí ni en mi casa me corrigen para que me vengan a corregir aquí. Déjese, hermanos, guiar. Déjese, hermanos, llevar de la mano. Y de esta manera usted va a dar pasos correctos, pasos firmes, va a ir avanzando. Segundo, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice así: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Miren, esta versión me gusta, de acuerdo al segundo consejo para que usted pueda crecer y desarrollarse como debe de ser. Dice así una vez más: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. ¿Cuál es el segundo consejo? El segundo consejo consiste en: debemos ser humildes. Debemos ser humildes, hermanos. Debemos de ser humildes en el sentido de que no creamos que nosotros lo sabemos todo. No creamos, hermanos, como dije anteriormente, no nos creamos autosuficientes. Necesitamos la ayuda de los demás. Así como usted necesita la ayuda de alguien, yo también necesito la ayuda de los demás. Pero para reconocer esto, necesitamos ser humildes. Hay personas tan arrogantes, hermanos, que no se dejan guiar. Hay personas tan arrogantes que no se dejan tomar de la mano. Hay personas tan arrogantes, hermanos, y se creen tan autosuficientes, no escuchan consejos, ¿verdad?
Cuidadito, usted le da un consejo a alguien que es mayor que usted y le dice, usted que es un jovencito, me va a dar consejos a mí que ya he vivido toda una vida, he tenido tanta experiencia. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es falta de humildad y de sencillez. Ese es, ¿verdad? Que nosotros no tenemos, llega el momento en que nosotros no tenemos la experiencia vívida de criar a jóvenes. Y cuando tenemos a nuestros niños pequeños, le decimos a algún hermano, a alguna hermana que tiene su niño joven y tal vez tiene cierta razón, pero le decimos, hermano, ¿qué pasa con su hijo, con su hija? Usted debe de hacer esto, debe de hacer lo otro. Tratamos de orientar, de aconsejar a nuestros hermanos que tienen hijos jóvenes. ¿Y saben qué dicen a veces? Crezca primero a los suyos y después usted me dice. Tenga usted primero la experiencia y entonces usted me dice. ¿Sabe qué es esto, hermanos? Esto es falta de humildad. Entonces, si el consejo, si la orientación que alguien va a dar se basa en tener la experiencia y haber vivido lo que otros están viviendo, ¿quién es el apóstol Pablo para dar consejos en cuanto a la vida matrimonial? Si Pablo, según hermanos, nunca tuvo esposa. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién era el apóstol Pablo para dar consejo? Lo que sucede, hermanos, es que sí es cierto. Tal vez nosotros no tenemos la experiencia en cuanto a nuestra vida como el apóstol Pablo, pero tenemos, hermanos, la palabra de Dios que no se confunde, hermanos. Y en base a la palabra, nosotros orientamos, aconsejamos. Entonces, el segundo paso, consejo para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos como es debido en nuestra vida cristiana, necesitamos ser humildes. Reconocer, hermanos, que hay personas que nos van a ayudar. Y a veces, hermanos, por la falta de ser humildes, por la falta de humildad en nuestro corazón, nosotros vamos y no crecemos en nuestra vida espiritual. No nos desarrollamos como debe de ser espiritualmente. ¿Es esa alguna de los aspectos que nos está impidiendo que nosotros crezcamos y avancemos en nuestra vida espiritual? Tercer consejo para poder crecer y desarrollarnos como debe de ser como cristianos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, miren lo que dice la palabra del Señor. Es interesante, hermanos. Algunos podrían decir, hermano, hubiera empezado por este versículo de acuerdo al tema, pero no. Quise dejar este como último versículo para este tema. Dice así la palabra del Señor, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. La instrucción del Señor es: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es el primer alimento que recibe un niño desde el momento que nace? La leche materna. Y bien dicen las propagandas de aquellas diferentes marcas de leche que venden, ¿verdad? No voy a decir ninguna porque no nos pagan para hacer propaganda. Pero las diferentes marcas dicen, la leche materna es el mejor alimento para el lactante, porque es el mejor alimento. Lo mismo, hermanos, debe suceder con nosotros como cristianos. Necesitamos desear la leche espiritual no adulterada. ¿Y sabe cuál es esa leche espiritual no adulterada que nosotros debemos de desear? Es la palabra de Dios. Para que usted pueda crecer y desarrollarse como un buen cristiano, necesita leer la palabra de Dios. Lea, haga el esfuerzo de leerla, estudie la palabra, dedique tiempo para leer la palabra del Señor. Allí usted va a encontrar las instrucciones, la voluntad y los mandamientos de Dios para su vida. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, para que por ella dice, crezcáis para salvación. ¿Cómo es posible, hermano, que usted quiera que su niño se desarrolle
como debe de ser físicamente si usted no le da de comer como debe de ser? Si usted no lo lleva a sus citas médicas para llevar un control con el pediatra, si usted no le da las vitaminas que le mandan, ¿cómo va a crecer normalmente, hermano? Si en lugar de darle leche, si en lugar de darle el alimento de carne y etcétera, y otras cosas que nutren, si usted en lugar de eso le da jugo, le da soda, le da de esas cosas que venden en la tienda, galletas dulces, sí, el niño va a crecer, porque necesariamente va a crecer en estatura, pero no va a estar nutrido, no va a estar nutrido. Cualquier cosa que venga se va a enfermar, cualquier situación que venga va a caer enfermo. Usted se pregunta, ¿por qué mi niño se enferma? Ya está grande, está creciendo, sí, está creciendo en tamaño, pero no está fortalecido interiormente. Cualquier virus que venga le afecta. Cualquier situación que venga le afecta. Porque no está fortaleciendo usted a su niño internamente. Para que nosotros crezcamos espiritualmente, como nos desarrollemos como buenos cristianos, usted tiene que leer la palabra de Dios. Porque usted van pasando los años, usted va creciendo como cristiano. Pero cualquier cosita, hermanos, a usted le desanima. Cualquier cosita, hermano, usted se siente sin ganas de hacer nada. Cualquier cosa, hermano, usted se pelea con los hermanos. Cualquier mirada, hermano, usted dice, me voy a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted no se está fortaleciendo espiritualmente. Entonces es necesario leer y poder estudiar la palabra del Señor. Y por supuesto, no podemos dejar por un lado, hermanos, la necesidad de reunirnos como iglesia. ¿Para qué, hermanos? Porque es necesario reunirse. Es necesario en primer lugar porque tenemos comunión con Dios como un solo cuerpo, hermano. Es necesario. Pero es necesario también porque así tenemos comunión con los demás. Vamos comunicándonos con los demás hermanos, vamos conociendo a los hermanos, vamos conociendo a las hermanas, vamos sabiendo cómo es el hermano, la hermana, en qué podemos ayudarle, en qué nos pueden ayudar, cómo salir adelante. Es tan importante, hermano. ¿Qué problema, hermanos, cuando los niños en la pandemia no fueron a la escuela? Muchos de ellos quedaron allá en la casa encerrados, no podían salir. ¿Cómo se desarrollaron ellos, hermanos? Hablando en su relación con los demás, se estancaron. El mundo de ellos fueron las pantallas, ¿verdad? De la mayoría de los muchachos. Pero ya la forma de entretenernos fue pantalla, televisión, celular, tablet, para que se entretuviera y no se aburriera en la casa. Y eso afectó mucho en la mente de los muchachos. Eso le afecta bastante. Para que los niños se desarrollen también, como debe de ser, tienen que jugar, tienen que compartir, tienen que estar allá afuera, corriendo, saltando con los demás, porque eso ayuda en su crecimiento y en su desarrollo. Lo mismo sucede con el cristiano. Necesitamos tener esa comunión y fortalecer y crear buenos vínculos con los hermanos. Eso nos va a ayudar también a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque bien decía el apóstol Pablo también, cuando nosotros vemos a los demás hermanos, así como mencioné al principio, Jesucristo es nuestro modelo, Jesucristo es nuestra meta. También hay hermanos y hermanas que son buen ejemplo, hermanos, y nosotros nos apegamos a ellos, seguimos su ejemplo, seguimos sus pasos. ¿Cómo es posible que el hermano y la hermana son ejemplo de lucha, de perseverancia, a pesar de su edad, a pesar de su enfermedad, a pesar que el hermano viene solo, a pesar que la hermana viene sola? Y sigue luchando y sigue insistiendo y creciendo en su vida espiritual, y nosotros debemos de poner nuestros ojos en este tipo de hermanos y nos van a ayudar, nos van a estimular, nos van a animar para que nosotros también nos dediquemos en nuestra vida espiritual. Así que vimos, hermanos, 4 aspectos importantes que van a contribuir para nuestro desarrollo y crecimiento como cristianos.
El primero, dejarse guiar. El segundo, necesitamos ser humildes. El tercero es una lectura y estudio constante de la palabra de Dios. Y el cuarto, hermanos, congréguese. Congréguese, no deje de congregarse. ¿Qué, hermanos? ¿Está creciendo usted como debe de ser, como un buen cristiano? ¿Se está desarrollando usted como un buen cristiano? ¿Está usted avanzando espiritualmente o sigue siendo aquel recién nacido? Nos declaran una voz, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios.